Mali 2020, Guinea 2021, Burkina Faso 2022, Níger y más recientemente Gabón en este 2023. Golpes de Estado de países africanos con comunes denominadores. Francia como su país colonizador anteriormente. El hecho de que todos ellos son países productores de riqueza, pero inmensamente pobres, con gobiernos que convenientemente negocian hacia afuera, pero que se olvidan de su gente. Y una sola palabra: hartazgo. Y es que estos países llegaron al límite y consideran principalmente a Francia como un intruso, lo que genera un gran rechazo y un problema para Occidente. En este punto, el reclamo de estos pueblos africanos es una exigencia básica de respeto e igualdad bajo una consigna de no más colonialismo, no más saqueo. J, bienvenido. Ivette, muchas gracias. Sí, absolutamente de acuerdo con aquello que estás diciendo. África nos duele y le duele más a los africanos a partir del hecho de que la neocolonización está básicamente pensada en cómo extraer recursos naturales. En la mañana hablaba con una persona que está muy vinculada a la realidad africana y particularmente la de Gabón, por ejemplo, y me decía, si hay vías de comunicación, y las hay, y modernas, y las hay con una infraestructura de alta inversión, pero están diseñadas para llevarse nuestros recursos naturales. Y lo más terrible, ¿no? Me decía esta persona, tenemos 14 países que negociamos, entre comillas, con el franco CEFA. Y yo le pregunto, pero eso será una ventaja, porque entonces si son 14 países que tienen esta moneda, pueden comerciar entre ellos. Me dice, no, nada o muy poco, porque no tenemos vías de comunicación que nos integren. De hecho, me decía, no tenemos vías de comunicación que nos integren dentro de nuestros propios países, porque todo lo que se ha construido es para llevarse nuestras riquezas. De hecho, hay un pueblo que está a 10 kilómetros del otro y no tienen una carretera asfaltada que las conecte. Y la gente tiene que moverse por trochas carrozables, con transporte animal, porque no lo hay. Entonces, ese es el nivel de las cosas de las que están pasando actualmente, Ivette, en nuestra África querida. Ajá, es así. Y son países sumamente ricos en productos, en productos de materias primas. En el caso de Níger tuvimos el tema del uranio y ahorita Gabón es un país productor de petróleo. Sí, No tiene una gran producción, pero sí es importante a nivel africano. de hecho es un país que está dentro de la OPEP y es el cuarto Ajá, productor, entiendo, de petróleo en África. en África. Sobre Gabón hay algunas particularidades sobre las que me he comenzado a preocupar de manera muy puntual y quería compartir esta preocupación contigo. Resulta que Gabón, una nación de 24, perdón, de 2 millones de habitantes, Sí, es tiene pequeñito. innumerables recursos económicos. No solo petróleo, tiene unos bosques paradisíacos, playas que serían el encanto de cualquier grupo de turistas. Podrían, no sé si es casi como el Caribe, una cosa así, una cosa extraordinaria. Y la gente que vive ahí, 2 millones de habitantes, dicen, ¿a dónde se va la riqueza que viene? Porque si somos solo 2 millones, podríamos vivir muy bien. O sea, yo vivo en una ciudad en la que hay 10 millones de habitantes y literalmente tenemos que turnarnos el consumo del agua potable porque no hay tanta. Y entonces los edificios tienen que poner tanques bajos y tanques altos para que pueda haber suministro de agua y en lugares no llega el agua simplemente porque hay que llevarla en tanques. O sea, para 2 millones pues sí alcanzaría y sobraría, Por supuesto. pero no lo hay y no lo tienen porque unos sinvergüenzas se han apoderado de esto. Pero hay algo que me está preocupando profundamente de esto, Ivette, es que el golpe militar que se ha dado en Gabón parece que tiene una variante respecto a lo que pasa en Níger.
Mientras en Níger hay todo un movimiento popular en contra del régimen caído y a favor del régimen o de la junta militar que se ha instalado, que tiene un discurso claramente de soberanía, de hasta aquí con la France-Afrique. En Níger, perdón, en Gabón parece Gabón. que las cosas son distintas. Quien da el golpe de Estado es el primo del presidente que ejercía hasta hace unas horas. Y pareciera que ha habido una suerte o que se está viviendo una suerte de vendetta entre distintas partes por conservar el poder. Y que este proceso electoral tiene un ganador, es decir, la Junta Militar sale y dice no reconocemos el proceso electoral, deponemos al presidente y hay una Junta Militar que asume, ¿no? Sin embargo, hablando con los ciudadanos de Gabón, dicen es que eso no es así. Había un candidato de la oposición, espero pronunciarlo bien, con el respeto del caso si es que equivoco el nombre de él en la pronunciación, Albert Ondo Osa, era un candidato que no solo tenía las de ganar, sino tenía un respaldo popular absolutamente abrumador. Y de acuerdo a lo que está diciendo la oposición en Gabón es que cambiaron las cifras, que el 64.23% le pertenece a Albert Ondo Osa y que el resto era para el presidente depuesto. Y que se siente en las calles, o sea, que todos dicen, pero, o sea, si teníamos quién era, o sea, le votamos a él, tú votaste, o sea, y lo peor de todo es que como son 2 millones de personas, casi todos se conocen. Claro. Son como una familia muy grande y dicen, oye, ¿tú por quién votaste? Por Albert, y tú por Albert, y tú por Albert, y todo el mundo. ¿Y de dónde salen estas cifras al revés? ¿Ya? Y entonces el golpe de Estado podría, y acá hay que tener mucho cuidado, estar generado o haber sido una estrategia desde la cúpula y con el padrinazgo de alguien allá en París que dice no le vamos a dar la victoria a Albert Ondo Osa, sino que vamos a suspender este proceso y vamos a nombrar una junta militar para seguir manteniendo los privilegios que hemos tenido siempre. La gente allá en Gabón dice, es que ni siquiera hay que convocar una nueva elección. Ganamos, o sea, Albert ganó. La gente está diciendo en Gabón, tenemos a alguien que es presidente, le votamos a él. Entonces la cosa se pone súper complicado en ese contexto. Ha cambiado el panorama entonces, porque lo que se vio como otro levantamiento a favor del país resulta que viene siendo otra manipulación allí. Acabas de decir un detalle muy específico y que me llama la atención, y es que el golpista es familiar del Es primo, es el presidente primo. actual, es primo, De exacto. hecho, la hija del presidente depuesto felicitó a su tío. Imagínate, y él, tengo entendido que el gobierno en Gabón lleva desde el 67, creo que es, y es familia, o Van como sea, 50 no años. ha O sea, el salido de padre la gobernó familia. durante un tiempo, hasta que yo no pudo, le dejó al hijo, y el hijo gobernó hasta hace unas horas atrás. Llevaba con un infarto que no le permitía caminar, el hombre se caía, no podía Sí, andar, y ya estaba me vi preparando al la hijo para doctora. que siguiera en el gobierno. ¿Ya? Ujú. Entonces todo indica que este es un lío de la élite diciendo, ya este no puede hacerse cargo, vamos a dar un golpe, vamos a decir que más o menos estamos en contra de la France-Afrique, pero en el fondo vamos a seguir manteniendo los privilegios de los de Ya, Francia y de la élite aquí. Porque de lo que se sabe, la Junta Militar no ha tenido la actitud de los revolucionarios o de quienes llaman revolucionarios en Níger de decirle a los franceses, señores, sus, hasta aquí. sus Ujú. efectivos podrían agarrar sus maletas, les vamos a dar un tiempo y, ¿no? O su embajador, lo convocamos, no viene. Y por ahí expresiones como la del señor Borrell diciendo que
lo de Gabón es un gran problema para Europa, sería parte de un discurso muy bien articulado para decir, oh, estamos preocupados por lo que pasa. Oh, hay un mandato. Bueno, vamos a reconocerlo para que nos digan que no somos nosotros malas personas. O sea, habría que en todo caso a Claro. estar muy atento a estos eventos que vienen sucediendo ahora mismo en Gabón y Betts. Es una situación bastante compleja porque, como tú bien lo decías, en el tema de Níger, el pueblo está a favor de la junta militar. El pueblo apoya a los golpistas. Aquí, entonces, el pueblo está anonadado con este tema El pueblo en Gabón y está diciendo, nosotros votamos por Albert Ondo Osa y él es nuestro presidente. Es ujú, un tipo que ha salido a decir, estuvo en los BRICS, tengo entendido, fue como uno de los invitados, ¿no? Estuvo en la sí, reunión, estuvo diciendo, miren señores, tenemos hasta acá con el Franco Cefa, tenemos que replantear este asunto, no podemos vivir sometidos a los poderes neocoloniales. No estoy diciendo que nos vamos a agarrar a las patadas, mira, es lo que dijo. No, no es que no. Vamos a llegar a acuerdos, a buenos negocios, pero yo quiero que haya recursos para mi gente, para el pueblo, ¿no? Hay que entender además que este señor, el candidato de la oposición que muchos le dan por vencedor, es un académico, economista, no viene de la élite, es un hombre a pie. La gente es como o sea, es como alguien muy cercano a mí, ¿no? Entonces, y otra de las cosas que me informan ahora mismo de lo que está pasando allá en Gabón es que quien ha asumido un rol muy fuerte en el movimiento político que está gestándose son los jóvenes. Porque si hay mm, algo en África son jóvenes cierto. que están absolutamente descontentos de los procesos, ¿no? Mucho más que en América Latina. Si hay algo en África, son jóvenes, es sangre joven, y que están reventando literal las redes sociales en el sentido de que graban videos y es gente muy politizada, muy cargada de historia, muy cargada de argumentos sólidos, muy cargada de demandas de reivindicación. Son los jóvenes que comienzan a salir y tener presencia en las redes sociales y a decir, hasta aquí nada más, tenemos un ganador, que se respete el que ganó, ¿ya? Y por otro lado tenemos los medios de comunicación de siempre, no sé, pues los similares a Radio Caracol, a la revista Proceso, al Comercio, a Reforma, al Clarín, a los de siempre, que también los Ujú. hay allá diciendo, muchachos, todo está en calma, todo tranquilo, ¿no? Entonces, hay un pulso muy intenso ahora en Gabón al que tenemos que tenerle mucha cautela desde cómo lo miramos y de cómo se informa al respecto del mismo, Ivette. Ujú. Una de las respuestas que llama la atención es que desde Occidente dicen, de todas maneras nosotros no nos vamos a meter, no vamos a hacer una intervención militar, ya lo hicieron con Níger, ahora lo están haciendo acá. A mí me da la Cómo se impresión, ve eso? sí, a mí me da Sí, la impresión que vieron que Níger se les fue de la mano y dijeron, Gabón también se nos va a ir. claro. ¿Qué hacemos? Hagamos una maniobra para que parezca que algo está pasando, pero nosotros sigamos teniendo el control del asunto. Esto en todo caso va a depender de la intensidad del nivel político de los jóvenes gaboneses que en este punto puedan presionar a la junta militar y decir, señores, hay una agenda política, la soberanía, y ya no queremos que la misma familia se esté repartiendo el poder. Es literal lo que me han dicho. No Sí. queremos que la misma familia se siga repartiendo el poder. ¿Ya? Aquí tenemos determinadas, ya muy determinados los reclamos, nuestras exigencias de soberanía y tenemos un ganador que debería ejercer y el poder. O sea, yo creo que hay que estar muy atentos a ese seguimiento del proceso. Ajá. Llama la atención muchísimo el tema de los jóvenes, porque lamentablemente lo hemos podido ver en recientes escenarios en otras latitudes,
Y es que algunos jóvenes se dejan llevar al contrario, se dejan influenciar por los medios, perdón, por los medios y por las redes sociales, hablemos de un TikTok o de un, no sé, un Instagram, un Twitter, y, y siguen como borreguitos. Hablas tú de una conciencia profunda de estas personas, de una población que está luchando por su pueblo, por reclamar lo que realmente les corresponde. Sí, y al tomar yo contacto con lo que está pasando en Gabón, la explicación tiene que ver con esto, ¿no? El ciudadano de a pie, el joven, como nos pasa a nosotros, creo también, pero a ellos en mayor dimensión, están hartos de una élite en la que no ve un recambio. O sea, digo, en Latinoamérica, con todos los problemas que hemos tenido un Lula, tenemos un Petro, ha estado Correa, y hemos visto procesos, ¿no?, que incluso han tenido problemas y han fracasado, y nos lamemos las heridas cuando vemos al presidente Fernández en Argentina y decimos, ¿cómo es posible? O vemos en Chile a un presentable de Boric, ¿no? Pero con todo eso hemos tenido bocanadas, ¿no?, de cierta esperanza. Tenemos un Andrés Manuel que, si bien gobierna para México, irradia esperanza para Latinoamérica. En el caso de África, han tenido gobernantes que están 50 años en el poder. El padre dejó al hijo y el hijo pretende dejar al nieto. Y han venido con discursos que el ciudadano, que el joven vieron que nunca se materializó, que nunca se convirtió mínimamente en algo que podría decir, puedo llevar a mi abuela a un centro de salud para que sea atendida. Y eso ha generado una sensación ya no solo de hartazgo, porque ese creo que es un primer nivel, sino un estado de conciencia política que creo no lo tenemos en Latinoamérica, me da la impresión. El joven latinoamericano está muy absorbido por las películas de Avenger, ¿no?, por la última canción de Shakira, que está bien, ¿no? ¿Quién no quiere ver a Shakira? Sí, todos queremos ver a Shakira, ¿ya? El joven africano en este momento sí, seguramente tiene contacto con esa agenda cultural, pero el nivel de frustración es tan grande que se ha politizado en extrema medida. Y eso es bueno, pero también puede ser muy duro y doloroso si es que no encuentra una salida, si no encuentra que su reclamo se constituya en una propuesta política que construya instituciones. Porque la frustración en cientos de miles de jóvenes, de millones de jóvenes, la frustración puede llevarnos a situaciones de desmanejo, para utilizar un término suave, que no solo se queden en África. Claro. Las olas migratorias que están llegando al jardín de Borrell es no solo la expresión de eso, porque ellos creen que solo es la expresión de eso, ¿no? Nos llega. Creo que la élite más desarrollada de Europa, los intelectuales más desarrollados de Europa, creen haber encontrado ciertas luces, ¿no? Dicen, lo que pasa que como los hemos explotado tanto y tan mal y durante tanto tiempo, ahora las generaciones africanas vienen a Europa. Y creen que ahí nada más queda. No. Lo que se está gestando en África es mucho más grande. Y si es que no se le da una salida, puede desbordar con una onda expansiva de la que Europa no tiene ni la menor idea. Personajes como Gaddafi, que en su momento fueron como cierto dique que permitían contener esa presión, ya no están, y de pronto ya ni siquiera hubieran servido en este momento.
Entonces creo que ahora, más que nunca, debe primar ya un sentido de sobrevivencia de Europa frente a estos elementos y decir, por el bien mío, ya no solo no debo dejar de explotar al otro, al africano, por el bien mío, debo poner mis 5 sentidos para que a ellos les vaya bien y muy bien y resuelvan sus temas por el bien mío. Quien fue brillante para esto y lo expuso de manera muy, muy puntual fue el presidente Lula. Hace algunas horas atrás, él tiene un programa en las redes sociales los días domingos, ¿sí? Y él dijo, también hablando del tema, la única manera de resolver es esto, agarrar la calculadora, sacar sumas de cuánto debe África completa, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, y ese dinero dedicarlo directamente a hacer obras de infraestructura dentro de África, para Claro. el servicio de los africanos. O sea, si quieren evitar que la onda expansiva llegue a donde está el jardín de Borrell, ya no se trata simplemente de no cobrar. No, no, no. Se trata que ese dinero mínimamente sea entregado a las autoridades legítimas de África para que construyan escuelas, carreteras, hospitales, mínimamente. O sea, ahora no sé si es que la élite europea tendrá la lucidez para darse cuenta de esto. La tacañería, la miopía histórica de la que han adolecido permanentemente, creo que no les va a permitir mínimamente aceptar como discusión un debate de este tipo. Pero de todas maneras, poniendo entre paréntesis la situación puntual de Gabón con el tema del manejo que se le ha dado, es claro que esta situación en África está golpeando directamente la economía europea, porque estamos hablando de energéticos, de uranio, que es para materia prima para la energía eléctrica, petróleo, oro, que sabemos que se comercia hacia afuera por ejemplo, no solamente Francia, Alemania también tiene intereses comerciales allí. Esto pega directamente en una economía que ya está menoscabada con todo el tema de la guerra con Ucrania y Rusia. Entonces, no habrá una forma, o sea, no se disparará en alguien ese punto de análisis y decir, oiga, estamos mal, podemos llegar a estar peor. Sí, yo creo que sí, pues no, o sea, andan mal, pero dentro del estándar mundial, bien, ¿no? Digo, un pobre en Alemania ahora mismo no es un pobre en Latinoamérica, ¿sí? Entonces como que dicen, bueno, menos un pobre en Alemania no es un pobre en Gabón, ¿no? Bueno, y se miran con cierta superioridad por aquello. La historia les va a pasar factura. En la década de 1890 y entre 1880 y 1890 se reunieron unos galifardos con un globo terráqueo y con una regla y con unos planos y al mando de un sujeto llamado Otto Bismarck, separaron África con regla, ¿sí? Lamentándose de que ellos habían llegado tarde al proceso de colonización de América Latina y que a ellos también les correspondía ciertas partes de los territorios del mundo. Fracturaron de manera brutal, civilizaciones enteras en África, brillantes, cosmovisiones tremendas, la fracturaron. Y vivieron en el esplendor producto de ese saqueo vil. Las codicias propias del esplendor en el que vivían los llevó al enfrentamiento cainita de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
o sea, literal, un enfrentamiento cainita, entre caínes. Y ahora, no contentos con eso, creen que pueden seguir viviendo a expensas del otro. Claro, qué bonito vivir en un departamento donde tienes agua caliente, frío o calor, solo como ver un botoncito, y pagas eso con la 20 parte de tu sueldo, ¿no? O con la quinta parte de tu sueldo, perdón, porque tienes ciertas capacidades de ahorro para permitirte unas vacaciones en Mallorca. Qué bonito, sí, es bueno, por supuesto. Tener 2 autos del año en la cochera y de marcas como Volvo y Mercedes, que es el promedio de las familias alemanas. Pregunto yo, ¿qué pasará cuando todos los ciudadanos de África quieran vivir al mismo nivel de los ciudadanos de Alemania? O sea, qué bonito, ¿no? Yo también quiero. Si voy a tu casa y veo que tienes agua caliente, pues levantas un cañito, ¿no? Claro. Tengo aire caliente o aire frío. Sí, algunos lo tenemos, sí. Pero todos lo van a... O sea, qué bonito, ¿no? Y me enfermo y entonces llamo y viene una ambulancia, me recoge y me atiende. Qué bonito, todos queremos vivir así. El tema es que eso cuesta, y cuesta mucho. ¿Quién lo está bancando? Lo banca el ciudadano africano con el expolio de sus recursos naturales. Entonces, es lo que se está diciendo. Ahora, que puedan cambiar, que tengan la habilidad para ver, no lo sé. No sé si tengan la lucidez para ver esa responsabilidad que tienen en la historia, ¿no? Claro. Bueno, Jota, lo cierto es que en este momento estamos en un punto interesante, un punto de inflexión donde los pueblos están dejando de comer entero, están buscando otra perspectiva, se están soltando de esos sometimientos, buscando su soberanía, todo porque a alguien en algún momento de la historia se les ocurrió lo que acabas de decir, yo tengo derecho, usted por ser negro, latino, mestizo o lo que sea, no. Y se nos ha cobrado eso de ser diferentes durante mucho tiempo. Esperemos que esa llama crezca y se vaya a más partes para que precisamente se genere otro tipo de conciencia y un cambio de verdad en el espíritu de lo que es realmente la soberanía de los pueblos. Jota, muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ti y gracias a tu tiempo y gracias a toda la legión de admiradores que ya tienes aquí en Prensa Alternativa. He estado viendo todos los comentarios y gracias por el profesionalismo con el que nos acompañas. Muchísimas gracias a ti, Jota, como siempre. Un abrazo, abrazo a nuestros hermanos de la Patria Grande y hasta que nos volvamos a encontrar. Tupananchiskama.